cómo esa experiencia del tiempo la sienten ustedes respecto a lo que después se desarrolla en cada libro, ya sea en verso o ya sea en la experiencia relacionado con la biografía, ¿no? Con lo que pasa en Ese año por agua, o con lo que pasa en vano tiempo. No sé si Silvina quiere decir algo. Ahora sí se escuchó. Porque, a ver... Prefiero que empiece Roberto y yo me voy pensando algunas cosas. Sí, el tiempo. Pero bueno, es cierto lo que dice Nácar. Yo también pensé que en el libro de Roberto hay por lo menos 3 cuestiones interesantes. Una tiene que ver con la memoria, otra con el tiempo y otra con la imagen. Y hay una meditación sobre el tiempo que aparece como un registro de la memoria, pero que también bueno, que tiene esta capacidad de mudar también la memoria. La memoria se activa en un presente en función, digamos, de lo que aparece de algún pasado, ¿no? Y bueno, veía que había ahí una reflexión, bueno, esto puesto en poesía, un pensamiento sobre el tiempo, la memoria, pero también la imagen, como eso que irrumpe en algún momento, como una especie de residuo o ruina de un tiempo anterior. Claro, tal cual. Y me parecía que ahí había algo que vos hacés, Lina, con el tiempo desde el tiempo del verso. Es decir, como que haces una meditación del tiempo en el verso, en su, digamos, rítmica, que no es tan usual, ni leerla ni escucharla. Mientras que, en tu caso, Roberto, vos ya ponés el tiempo al inicio, como un factor casi vinculado, digamos, al nombre mismo, al título mismo del libro, que es Ese año pasado por agua. No sé vos qué pensás en ese sentido, y por qué aparece ese epígrafe, ¿no es cierto?, tuyo, ese acápite. Sí, el acápite es lo que justamente contrapone un tiempo cronológico con un tiempo fuera de cronos, ¿no? Y entonces es el reloj que marca fatalmente el tiempo cronológico y que nos hace vivir en él en todo sentido, ¿verdad? Con las agendas, con las fechas, con todo nuestro presente. Y a la vez el tiempo ese que está más allá de que es inmediato, pero también es trascendente, pero es como si todo está en el presente, pero que hay varios presentes, por así decirlo, ¿no? Yo no creo que el pasado no es... El pasado está en el presente, como... Y hay muchos pasados, pero que están presentes. Y bueno, uno de los poemas que tengo en ese sentido se llama, o tiene que ver con el mejor recuerdo, ¿no? Creo que ahí sintetiza un poco tanto lo de la memoria, que la memoria es una memoria, por supuesto, de línea proustiana, en el sentido de que hay una memoria involuntaria, supuestamente, en el poema, mientras que no se trata de controlar a esa memoria de ninguna manera, como tampoco en otros poemas se trata de controlar la imagen, ¿no? Por ejemplo, si quiero tener una imagen de mi abuela, pues no la puedo tener. O viene sola, o viene en un ramillete de imágenes en un conglomerado de bordes difuminados, pero no hay manera de fijar esa imagen porque, digamos que no vivimos en el reino de la fotografía, ¿no? Exclusivamente. Pero, y lo del mejor recuerdo es no fijarse en ningún recuerdo en particular, sino más bien lograr una exaltación que tiene que ver con la unión de dos tiempos, con un tiempo presente marcado, digamos, en la coyuntura más cotidiana, con
con un mejor recuerdo que también es presente y además tampoco tiene fijeza y tampoco es un recuerdo en el sentido estricto, porque no está identificado como tal o cual en particular. Es el mejor, quiere decir que hay una especie de atmósfera de mejor, pero y además esos recuerdos fatalmente están cambiando y recombinándose, ¿no? Entonces es más bien una actitud que un resultado o que un contenido en particularmente, digamos, definido o logrado, ¿no? Es como la actitud de cómo vivir el presente, que viviendo de algún modo, abarcando esos otros presentes, ¿no? Que los llamamos pasado, recuerdo o algo así, ¿no? Y Rob, ese tiempo que vos mencionás como pasado por agua, ¿no? Porque es un año pasado por agua. Sí. Pasado por agua. ¿Por qué? Y justamente porque el tiempo cronológico, al pasarse a través del agua, de algún modo se desfigura. Es como comentábamos con Romina, como en las películas, que a veces, como era la película que hablábamos en particular. Hablamos mucho de Tarkovsky, pero hablamos de Stoker, de la zona. Que literalmente está inundada la fábrica. Claro, entonces creo que el tiempo, el año mejor dicho, de alguna manera queda desfigurado por ese pasaje y por lo tanto se haría el tránsito entre el reloj y el mirar pasar el tiempo, ¿no? Tal cual. Y a vos, Silvina, este tiempo me da una curiosidad particular, ver cómo sucede en el bosque. ¿Por qué el bosque, en relación con ese tiempo, que tiene un fraseo también muy particular en toda tu poesía, no solo en vano, pero que se coloca también en una región de bosque que ya estaba en el bosque oriental, como esa zona de otros tiempos posibles que se van dando en el tiempo tan concreto del verso, de las cacofonías, de las rimas internas, qué sé yo. Bueno, en principio yo les quiero contar un poquito cómo surge Vano, y bueno, puedo hablar un poco de qué tiempo podríamos pensar aparece en Vano, en el doble sentido. Pero bueno, este poemario surge a partir de mi encuentro con la obra de una artista plástica de acá de Córdoba que se llama Luciana Martínez. Bueno, y fue eso, un encuentro inesperado porque me encontré en una feria de arte con las esculturas blandas que fabrica Luciana. Son esculturas distintos materiales que no forman parte, digamos, del canon de la escultura dentro de las artes plásticas. Y bueno, cuando yo me encontré con su obra, era uno de los espacios que estaban más, que generaban más curiosidad dentro de la feria de arte. De hecho, había muchos niños sacándose fotografías. Y bueno, a partir de ese encuentro, después yo me puse en contacto con ella, le propuse escribir algo sobre su obra. Eso que escribí sobre su obra después se convirtió en el texto del catálogo de una muestra que ella hizo acá en el Museo Genaro Pérez en julio del año 2016. Y en ese momento, cuando yo me encontré con Luciana, Luciana me dijo que podíamos pensar en trabajar juntas. A mí no se me había ocurrido ponerme a escribir poesía sobre la obra, pero bueno, era algo que estaba ahí vinculado a ese interés que me generaban estos objetos completamente anómalos, ¿no? Y bueno, Vano fue eso, fue empezar a imaginar los mundos de la materia a partir de la escena que Luciana construyó en un espacio del museo, donde aparecían estas esculturas blandas
Bueno, en realidad son 6 esculturas a las que hago referencia en vano. Hay una escultura que parece la figura de una oveja, después hay una que bueno, que podríamos asimilar más con las representaciones de un alien. Y vano yo creo que es el resultado también de lo que sucede cuando se cruzan imaginarios, ¿no? Porque por un lado está el imaginario de Luciana y la construcción de objetos que ella genera, y por otro lado está, bueno, el encuentro con esos objetos y bueno, en el poemario lo que aparece más bien es como una especie de captación primero desde una mirada infantil de esos objetos, ¿no? Yo, bueno, esto como que lo fui haciendo un poquito más consciente a partir de la presencia de esa mirada angélica que al principio recorre a los animales y que se retira para dejarlos conversar, ¿no? Bueno, y en esas conversaciones hay algo del nonsense, del sinsentido, y se cruzan, sí, elementos biográficos, pero bueno, tiene que ver con esa especie de interpolación de tiempos que forma parte de la escritura poética, ¿no? Y también, bueno, retomando esto que decía Roberto, me parece que todo presente está penetrado por algún pasado, y ese pasado a veces aparece como algo espectral, ¿no? O sea, bueno, tiene que ver con esos elementos de una vida indestructible que irrumpe en algún presente en forma de una presencia espectral. Bueno, eso forma parte, podríamos decir, de nuestra experiencia del tiempo y del tiempo histórico, ¿no? Y si pensamos en este momento, hay algunos espectros del pasado que están rondando el tiempo presente, ¿no? Este control policial del territorio urbano, me parece que algunos seguramente lo remite a la época de la dictadura, por ejemplo, ¿sí? O sea, esas penetraciones del pasado en el presente tienen dimensiones subjetivas y biográficas, pero también están atravesadas por experiencias históricas, ¿no? Pero bueno, acá como que me fui un poquito de vano, me puse más sociológica. Está buenísimo, porque, digamos, estamos... A mí me gustaría... Sí, perdón. No, todo bien. A mí me gustaría como quizás hacer notar la homofonía que habría entre la palabra vano y la palabra vaho, que es una muy presente en el libro de Robert, ¿no? Y que me parece que condensa un poco esta idea del tiempo en la que nos reunimos de algún modo. No habría como esta idea de vaho o de gas, vano, en la que nos podemos encontrar y podemos como, bueno, sí, esto que estamos haciendo. Sí, me parece, me encanta esto que dijiste, Silvina, del encuentro. O sea, yo que te vengo siguiendo más allá de vano, me parece que en vos el encuentro produce puertas mágicas hacia un montón de lugares, ¿no? Y Nac te preguntaba por el bosque, ¿no? Y el bosque está desde tu primer libro, me parece, y está en todos nosotros, por ejemplo, a través de tu trabajo con la obra de Marosa, ¿no? Digamos, me parece que ahí hay un bosque donde todos nos perdimos en este concierto. Así que bueno, me parece que por ahí también hay una temporalidad que nos recorre a todos, ¿no? Y que eso es lo que nos cuesta encontrar. No hay ninguna pregunta en esto que digo, simplemente un vano vaho. Yo pensaba ponerle vaho a mi libro como... En la nube. Como Nácar sabe. En la nube, bueno, sí, hablando de eso, totalmente, la nube. Después preferí darle este contraste, digamos, más concreto entre lo cotidiano y lo que estamos viviendo también de la pandemia, etcétera, ¿no?
un año también, el año raro, ¿no? El año en que se dieron bien las uvas, o el año en que hubo muchas tormentas o muchas lluvias, hubo un año pasado por agua. Bueno, es de algún modo eso, por esta especie de alteración también de nuestro sentido del tiempo, creo yo. Por lo menos para mí significó un gran aflojamiento la pandemia y la cuarentena, digamos, como experiencia vital. Que de repente nos pudimos abrir a otro tiempo, a otra velocidad, a otra posibilidad. Para alguna gente fue, por ejemplo, abrir libros grandes, novelas enormes, porque es el momento en que podían hacerlo. Pero quiero decir, nos dio una oportunidad muy especial, ¿no? Me parece que en ese sentido es un año que, bueno, que es diferente a otros, ¿no? Muy diferente. Tal cual. Y ahí me parece que hay algo muy interesante, porque yo noto como una presencia como lector, ¿no? Del sueño. Y del sueño en un sentido que no tendría por qué referir directamente a su paradigma. ¿Paradigma cómo se cortó? Sí, no se escuchó eso, sí. ¿Está bien? Sí, bien. Ahí te escuchamos mejor. Bien. Entonces, lo que a mí me interesaba ver ahí es una función del sueño, respecto a algo que no necesariamente está vinculado a una especie de automatismo pavloviano de enviar el sueño al surrealismo, como si fuera la única manera de entender el sueño, ¿no? Y se me ocurre, en la lectura de tu libro, Rob, cómo aparece el sueño ahí desvinculado de esa plataforma preconcebida, que el sueño solo puede estar en relación con el surrealismo, y cómo haces uso de ese sueño vos en una plataforma temporal, ¿no? Que le da una inserción a ese otro tiempo, que es el tiempo del sueño, ¿no? Igual probablemente ahora estamos embarcados, sin lugar a dudas, porque somos elefantes aquí hablando de estos espectros, y de alguna manera, ¿cómo tiene lugar eso en tu libro? Porque tiene una inserción muy fuerte el sueño. Sí, bueno, claro, del uso de los surrealistas creo que más como que aíslan más el sueño, lo dejan como aislado. No me acuerdo un libro de Michel Legris, que es nada más que una colección de sueños, de sus sueños. En este caso, a mí no me interesaba hacer eso, sino más bien relacionar el sueño con la vigilia e integrarlo a una atmósfera en que se mezclaran muchos otros elementos, ¿no? Y el sueño es un ingrediente. Yo tengo un libro que se llama El expreso entre el sueño y la vigilia, en que trataba justamente de hacer eso, de seguir un poco el pasaje de una cosa, de un estado al otro. Y en ese sentido, digo, como quien dice, bueno, fumo marihuana para cambiar de velocidad, para pasar de un estado a otro, etc. Y el sueño, entre el sueño y la vigilia hay una diferencia, y me interesa jugar en esos pasajes de uno a otro, no quedarme en el mundo del sueño. Y de algún modo, sin interpretar esos sueños, que no me interesa directamente ponerme a interpretarlos, sino más bien como hacerlos entrar en una cámara de eco, si es posible, ¿no? Pero también creo que el sueño le da una gran frescura, así que somos mucho más frescos nosotros en el sueño que en lo cotidiano. En lo cotidiano somos mucho más convencionales y más monótonos, ¿no? Y el sueño realmente es muy sorprendente porque nos da idea de espacios, de personajes, de lugares, bueno, que nunca estuvimos, y a la vez que son sorprendentes por su inventiva, porque no los esperábamos, no pensábamos que eso se nos iba a ocurrir o que en nuestra mente iba a aparecer eso, ¿no? Y ahí lo que me sorprende, Rob, es que aparece una figura netamente biográfica, que es la de tu abuela, recurrentemente, digamos, sí. Y parece como una figura que es, en un sentido, revelación, digamos, que es como una especie de revelación continua en el sueño, en el libro, ¿cierto? Sí, bueno, yo a veces he coleccionado sueños y
y tengo muy presentes los sueños coleccionados con mi abuela, entonces aparecen justamente en mi libro. Sí. Y que la abuela, en un sentido casi folclórico, es un poco el lugar del sueño y del relato en el sentido de esa zona, otro tiempo, que sin embargo está en el linaje, ¿no es cierto? Es el linaje con otro tiempo. Sí. Bueno, a mí me preocupó también en este libro la relación con los antepasados, que yo no había realmente tratado antes de ningún modo. Y pienso yo que me siento más, al pensar en los antepasados, mucho más interesado, ligado o más en la línea de velocidad que puedan ser los abuelos o los antecesores a los abuelos, como la idea así de clan, de linaje, ¿no? No en un sentido de separación aristocrática, sino más bien como ese impulso ciego que nos lleva a reproducirnos, ¿no? Y cómo eso puede ser interrumpido en ciertos momentos y ciertos casos y ciertas personas, como el mío concreto. Y sin embargo, el peso del linaje sigue siendo muy fuerte y el mandato de la reproducción es un imperativo categórico de algún modo que es muy difícil de apartar, de refutar o de sustituir por otra cosa. Entonces, todo este conjunto de cosas me llevó a pensar en eso, los antecesores, la familia, cómo estamos condicionados por ese legado o algo así, ¿no? Bueno, les decía que antes de empezar la lectura, que quería hacer un comentario de lo que estuve leyendo. Bueno, estuve releyendo también algunos textos de Roberto. Bueno, y me gusta esta idea de la poesía como campo de experimentación, y me parece que hay conexiones que tienen que ver en la escritura, tanto de Roberto como de Romina, de Nácar, que tiene que ver con un tipo de escritura que busca auscultar el latido de lo viviente en distintos planos, ¿no? Y de alguna manera eso aparece de distintas formas. Bueno, en el texto de León aparece el fantasma de Lorenzo, y en el texto de Romina, el precedente. Hay algo que conecta con Vano y que tiene que ver con algo que aparece en un estado larvario o lemúrido. Y bueno, y estaba pensando también los contrastes de esa poesía como campo de experimentación en relación, digamos, a un tipo de subjetividad que de alguna manera es dominante, y es ese tipo de subjetividad que solamente establece su relación con el mundo a partir de lo cósico, ¿no? Y bueno, y he estado pensando que la escritura en particular a mí me permite como salir y dibujar mi propia línea de fuga en relación, digamos, a eso que aparece de manera insistente, digamos, en el mundo. Bueno, eso nomás, quería como devolver un poco en forma de un comentario algunas cosas que me estuvieron pasando con la lectura. Bueno, y leería entonces algunos de los poemas de Vano. Hay una cita inicial de Haroldo de Campos que dice: descuento las hadas y las habas cuento, pues comienzo el habla. Aquí el amor hizo su trabajo, preciosa, fina artesanía colocó en el cuerpo facetado, ensamble de cintas para recubrir lémur. Es todo lémur, amor, murmurado. El nido alumbra ahí vano, relámpago, entre las ramas. Las aletas rosadas, hilos el mundo alumbra, el pichón.
Su largo dedo inicia la experiencia del cuerpo. La madre alienígena y su cachorro con hocico de nutria, lejanísima, la mirada lateral, ¿alguna vez existió? ¿Acaso la soñó el ángel el día después de la creación? Recubrió el torso de tela, un vendaje nutricio capaz de renacerla, reunirla en la piel, a sí misma nacida, luego de cumplida. El bosque de piedra, soñó el ángel también. El mundo tiene una belleza salvaje que las criaturas circundan, parpadeo veloz del sueño, y el bosque, la forma del sueño del ángel, el día después de la creación, abigarrada, vibrante refulgencia. Un día el alma de las criaturas retorna a la comarca sagrada, comarca del árbol y las flores amatistas. Entre las ramas su belleza sombría persiste como rastro, estela, hálito pulverizado, temblor incesante de hojas. Ella permanece estática, contemplativa, a la luz de la luna. Espera una señal de la estrella principal. Se aduerme. Su hocico parece filtrar con sigilo la telilla brumosa de la noche. Aquí abajo, en su regazo, voy mirando a Mr. Magoo. En mi cabeza de tetera, en vano, los pájaros colocaron ramitas. Quizás, camino al nido, olvidan aquí las estremecidas ramitas de los días, tantas como pensamientos no pensados. Cuando me invita la oveja a tomar el té, me dice frases absurdas como estas. Si perdió la tetera, sopa de arveja, sabe a ropa vieja. La madre de la que procede el vespertillo, el misterioso ovillo de largos dedos cariciales, también soñó. Primero su criatura, el bosque pobló de risas. Toda criatura las trae prendidas como hebillas. El bosque comenzó a engendrar criaturas nunca vistas, largas, orugantes, bajo el hocico los ojos, capaces de mudar formas, atraer aspectos de otras especies, atravesar las dimensiones visibles y las invisibles. La oveja principiando la especie, la coronilla de pompones, sutil artilugio, vano. ¿A quién se le ocurre? La cabeza rosada, invertida, solo las patitas aún no están preparadas para llevarme. O quizás deba copiar a las gallinas, dicharacheras y ruidosas. Pero aquí no hay plumípedos con tantas patas, tampoco patos, solo especies soñadas por la nieta del carpintero.
con mi cabeza para mirar el cielo, espero. Estas motas se vuelvan plumas y me pise el gallo del rubí. No, pero es como una modulación de la voz en la que sos como muy, no sé, como muy viejita y muy niña después, es muy rara. Y después, bueno, la oveja también aparece por ahí, un devenir oveja. Y hay algo como de cuento de hadas, ¿no? Tiene como hay una atmósfera así, feérica. Iba a decir justo algo muy parecido, pero en general los textos de ella en general, digamos, otros libros también, tienen como una cualidad muy como de encantamiento, ¿no? Como, siempre me dan esa impresión, como me meten dentro de un encantamiento, cosa que me fascina. Sí, aparte en esto de la voz lo que quería decir es como esta figura como del narrador que aparece o de esta voz enunciadora, me encanta que sea móvil en un punto, ¿entendés? Que no sabes si te está hablando una niña, o si te está hablando una bruja, o si te está hablando un hongo. No sabes qué es lo que te habla, pero hay algo que te habla. Claro, eso me pasa. Por eso me gusta, y me parece que lo pones bien en la voz, digamos, como para irme de esta cosa de la vieja, ¿no? Pero ahí es lo que quería decir. Sí, es cierto. Aparecen distintas voces. El último poema, no sé qué sucede, no lo sé muy bien, claro. Está bueno no saberlo, pero hay 3 tonos ahí y claramente hay 3 voces, ¿no? Como búsqueda de nuevas subjetividades o un intento como de salir de una subjetividad, de un modo de la subjetividad que nos oprime, digamos, y que desde la escritura uno puede como ir hacia otro lado, ¿no? Que eso yo creo que es algo que tenemos en común todos acá, digamos. Sí. Y eso lo veíamos con León en el otro encuentro, ¿no? Digamos, cada uno desde su lugar y con su modo y con su puesta en escena y su puesta poética va tratando de corroer eso, ¿sí? Exacto. Sí, más que sí. ¿no? Esta subjetividad, esta individualidad, en la poesía, por lo menos acá en Montevideo, en Uruguay, esa individualidad, esa subjetividad, digamos, centrada, es impresionante, o sea, es como inamovible, ¿no? Se sigue reproduciendo, no sé. Bueno, quizás ¿decís en la poesía o en otros lugares también? Sí, no. Creo que se puede extender más allá de la poesía. Claro, sí. por eso digo, ¿no? Se puede ampliar. Bueno, pero ahí quizás es donde también creo que compartimos un montón de cosas, ¿no? Digamos, esto que vos dijiste, Montevideo, o sea, esta cosa de la poética como nacional, si te quiero, de la poética como oficial, también estamos como escapando de ese otro cuerpo, de esa otra manera de subjetivarnos, ¿no? Que era algo que habíamos mencionado la vez pasada, digamos, ¿qué nos reúne? Y es una pregunta que quizás quisiera hacer acá, digamos, porque salió la vez pasada, en relación a qué nos pasa con el neobarroco, digamos, como quizás como movimiento, como impulso, que trasciende desde lo poético a lo nacional y se va a lo continental, ¿sí? Por un lado. Y dentro de eso, ¿qué nos pasa con el modernismo? Que por lo menos para mí es, digamos, otro movimiento continental que tiene muchos puntos en común con nosotros o nosotres. O bueno, me gustaría saber qué pasa en ustedes, no solo con Roberto y con Silvina en este caso, con el modernismo y con el neobarroco. Ahí está, esa es la pregunta que quería hacer desde el inicio. Pero ¿a qué Romina, te referís al modernismo? La pregunta. El modernismo latinoamericano, ¿qué les pasa a ustedes con o sea, en lo personal, claro, en lo personal, para mí la lectura de Rubén Darío, de Elmira Agustini, de Herrera y Reisig, digamos, son poetas que desde lo que proponen desde el lenguaje, desde el vocabulario, escapan a toda localidad, ¿no? Y en ese sentido hacen un movimiento de expansión y de inclusión que resulta continental, más allá de la política fina del modernismo, ¿no? A mí me pasa acá que hablo de modernismo y queda como muy ligado a lo nacional, a las discusiones de lo nacional, y entonces queda como fuera, ¿sí? Y a mí me parece que justamente el modernismo hizo una expansión de la lengua que también implicaba una expansión de las subjetividades, y queda
fundamentalmente político en su momento. Yo esto lo reconozco en el neobarroco y lo reconozco por lo menos en mí, es el modo en el que yo me apropio de esos movimientos. Por eso lo traigo con ustedes. Sí. El modernismo como que deliberadamente, ¿no? Tiene este movimiento de excentricidad o excentración o descentramiento, ¿no? Digamos, en general, ¿no? Digo, siempre uno vuelve al poema a los raros, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa con los raros? ¿Qué relación tenemos con los raros? ¿Qué pasa con los raros? Mira, ahí aparece Nácar y la disco. ¿Qué pasa con los raros si aparece Nácar? Creo que tenemos que tener muy en cuenta como nuestra herencia. Yo creo que hay 3 puntos, digamos, interesantes en el desarrollo de la poesía en español, y me parece que es el tiempo de Juana Inés y de Góngora, o sea, el siglo de oro, y el modernismo, y creo que el momento actual, nosotros mismos, lo que estamos tratando de hacer, en cierto modo, ¿no? Porque en realidad, por lo menos yo personalmente reaccioné contra toda una poesía muy chata que había en Uruguay y en Latinoamérica cuando yo crecí, digamos, estilo Benedetti o lo que fuera, en busca de otra cosa, de otra cosa mucho más sofisticada, plural, aventurera, etcétera, menos ligada a los lugares comunes o a los efectos fáciles, digamos, de una lectura de poesía frente a un público que meramente se ríe o acepta cosas, o pregunta o pide que escriban un poema para la novia. Digo, hay todo ese nivel, y creo que lo que nosotros hacemos está de otro modo, en otro lugar, etcétera, ¿no? Pero creo que son 3 momentos. Yo creo que es el siglo de oro, el modernismo y ahora. Creo que podemos... Además tenemos toda la herencia. Uno suele hacer esta cosa neobarroco, ¿no? Pero en el medio aparece ese peñón, que es el modernismo y que es absolutamente latinoamericano, y que es lo que me parece que produce el neobarroco latinoamericano también. Sí, me parece irrefutable eso, sí, claro. Para mí, creo que hay alguien como Reisig, ¿no? Tú con Darío o lo que fuera, nos está nutriendo todo el tiempo, en términos de sonido, en términos de imagen, en términos de sensibilidad, y del Mira, de enfoque o del Mira o lo que fuera, ¿no? No los dejamos de lado porque realmente están ahí. Exacto. Habría que ver, haciendo una antología, qué poetas podríamos nosotros entre el modernismo y este momento, ¿no? Que hay otra cantidad de poetas que hacen un puente, pero habría que ver cuáles, algunos que si nos gustan, si no nos gustan, etc. Qué interesante eso. Sí. Qué interesante ese puente. Esta última partecita se me fue. Lo que propone Roberto es decir, bueno, entre el modernismo y nosotros, digamos, ¿qué otros poetas están haciendo el puente para que nosotros podamos llegar al modernismo? Digamos? O podamos estar escribiendo lo que escribimos ahora, ¿sí? Que en mi caso, bueno, digamos, no sé, tendría que pensarlo, pero bueno, obviamente pienso en Perlonger, pero Perlonger yo lo siento como parte de nosotros. Pero y bueno, tenés a la misma Marosa, ¿no? Que habíamos comentado. Claro. Medina Vidal, que es un muy buen poeta de acá, de también los 50, por eso era un raro, porque era de esos poetas solos, solitarios que surgieron, ¿no? Que no coagularon en la época. Porque no perteneció a ninguna generación. No. Acá yo creo que, por ejemplo, no se puede leer a Diana Velesi sin pensar en el modernismo, incluso en figuras que fueron por la negativa, ¿no? O sea, yo creo que no se puede pensar en Alejandra Pizarnik sin el modernismo, por ejemplo. Sí, pero bueno, no sé si es alguien con lo que yo me conecto, pero en un momento lo leí, el preciosismo con el que trabaja. No, me parece re interesante ejercicio. Creo que también hay algunos poetas herederos un poco del surrealismo, por lo menos en parte, como Villaurrutia, los nocturnos de Villaurrutia, me parece que es algo que escribía en los años 40, me parece estupendo. Después está el peruano que escribió La tortuga ecuestre,
Ah, César Moro. César Moro, ahí va, sí. César Moro. Exacto. Otra persona que César yo, Moro totalmente, sí. otra persona que yo pondría en esa línea sería Amanda Berenguer, ¿no? Ah, sí. Bueno, Con sí. poetas con poemas como Las nubes magallánicas, que tampoco Bueno. están, digamos, están un poco entre medio. Bueno, ahí tenés, yo diría, más que Pizarnik, incluso que Pizarnik toma cosas de ella, es Amelia Biagioni. Bueno, Biagioni también, por supuesto. Es mucho más preciosista que Alejandra en eso, No, digamos, yo diría Alejandra en cuanto que Alejandra reacciona contra el modernismo. Y en esa reacción, claro, yo pude leer a Darío, digamos, en la reacción, pero no sé si lo ubicaría, digamos. Está esa famosa carta que le escribe a Amelia, ¿no? O sea, que de cómo ella estaba fascinada. Y Olga Orozco, que a mí me encanta. Olga Orozco también. Esa me encanta, Orozco. Me gusta mucho. Bueno, Orozco estaba conectada con los surrealistas también, porque entonces hay todo un vínculo también con los surrealistas de acá, surrealistas de Argentina, que fueron, en su momento, fueron una serie de movimientos bastante otro, el gaucho, ¿cómo es? Madariaga. Madariaga. Madariaga no se puede pensar. Incluso Juan L. Juan L., exacto. Juan L. no se puede pensar sin el modernismo. No. Rosa y dorada. Y mucho. Sí. Que el presente contenga y realice el mejor recuerdo y dé vida a aquellas situaciones y personas cuya compañía en aquel lugar plasmó el mejor recuerdo. No el recuerdo original, sino el mejor, uno entre muchos, una calidad fragmentaria, en rigor variable, no una idea, es una calidad del afecto corroído por su corrosión de superficie, la conversación del viento que insiste. Calidades de la sustancia, calidades del afecto investido en la sustancia móvil. Es una reacción del material, una puesta en forma, una traducción o reducción a través del formateo de la palabra, de las propiedades de los simulacros, reacciones de la materia, traducciones del proceso, efectos digitales, inversiones del afecto. Son vectores de la calidad del pasaje en un momento dado, una conjunción, unas 5 de la tarde. Que el presente equipare y realice la calidad del mejor de los recuerdos, hace que viva con una calidad presente y nos acompañe la realización de lo mismo, incluso con las mismas personas en el horizonte del afecto, por más que los simulacros traspongan y al trasponer cambien las personas y las circunstancias, las manchas de herrumbre, las hojas por el piso confundidas con papel, de aquel lugar cuya compañía plasmó no el original del recuerdo, sino el mejor, una rugosidad de la sustancia esta tarde, la sustancia corroída por el pasaje. El cuchillo la traspasa, pero no la corta. Son efectos digitales. Y este otro, brasa acunada en cenizas, ilumina una luciérnaga, pero vuelve en acentos y combinatorias en los sueños, la resonancia de un tiempo en otros, suplementos del continuum de la duración, se pliega en varias capas u hojaldre, masa que suele desprenderse, distinguir partes de los estratos, y cuando hablamos de la vida tenemos que aceptar toda la vida, el adolescente que se peina en el baño y se saca fotos, más necesidad expresiva que interpretativa, más lo que expresa que lo que interpreta, y lo que parecía Pinocha, se hace eco de la pelota de tenis en la cancha, del lejano vibrato de un motor,
sin luz ni contornos marcados, ceniza mezclada de varios braseros, más o menos caliente, lugar entre fronteras para dar salida al entretiempo animal y a la laguna abierta. El rapto del ojo, la crepitación del proyector, un raspaje continuo muerde el borde de la pantalla mientras hace el registro, es estar fuera, ese despegarse, apartarse de la historia. Estar fuera, sin embargo, tiene el chapoteo de pequeñas invenciones a lo largo del camino. Esa sonrisa medio ausente, tan distinta de la tuya. En una radio amarilla suena aquel tercer movimiento. Me hace pensar en una batalla de tanques. El mismo movimiento vuelve de un pasado remoto cuando escuché la sinfonía en la radio amarilla sobre la terraza de la casa de la playa, incrustada, un sello que agujerea el tiempo, hace aterrizar el pensamiento sobre incrustaciones contingentes. Pero como práctica de ver, preserva la película de las cosas. La tierra en barbecho se asimila a una iluminación, abre la tapa del seso, el trance del que corre amok hasta que lo despiertan y atienden. Entonces mira unos caracoles, mira de costado para hacer aterrizar el pensamiento. Insiste la sinfonía en su guerra de tanques, aparece la radio amarilla, presencia querida, un verano en la playa, detiene la duración preciosa de los segundos con incrustaciones arbitrarias, oleadas de energía a partir del perineo, poder en cuyas manos está nuestra vida de efímeros. La raíz del afecto consiste en los abuelos, tan frágiles los días en que estamos sanos, el ladrido del perro oxidado por haber venido de tan lejos, el ronquido del que duerme y no sabremos jamás hasta que sucede. Oleadas de energía a partir del perineo en un estado de relativa inconsciencia hasta que lo despiertan y atienden. Es un estado, no una persona. Despegada aparece la materia de los pensamientos que consumen nuestra duración preciosa. Bueno, ya está. No, aparece, digamos, en la primera página de tu libro, Rob, sí. Bueno, que es que los dioses tienen sed, ¿no? Para que nos permitan vivir, ¿no? Sí. Que los dioses tienen sed. Eso me parece muy interesante en el sentido de que es una especie de antropofagia que te suscita continuamente en tu libro, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya sea del sueño, o sea del verso, o sea de los dioses. Los dioses tienen sed, quieren comer, y son los principales depredadores, ¿no es cierto? Y hay una cosa como vengativa de los dioses ahí. Sí. ¿Quieren que lea ese poema? No es tan largo. ¿Está bien? Dale. Sí, sí. ¿Dale? Sí. Me gustó la aclaración. ¿No? Dice, los dioses tienen sed para que nos permitan vivir. El token escogido de sacrificio reemplaza a la comunidad. Bastante exonerada de la ira, se vería, bastante caprichosa, y ese token puede ser un prisionero, un escogido, un niño, una virgen,
un regalo seleccionado para aplacar la ira y que nos dejen en paz. La tierra es un gran restaurante, por lo tanto, el Dios depredador come igual que todos. Que Dios sea siempre un extraño y nuestro trato con Él sea el sacrificio, con un pie en el vacío, o algo extraño nos habite y pase a través de nosotros. Sea Él enchufe, nos transmita, oh terrible séance, de la mayor intensidad, efecto de fricción entre un sentido y otro, hijas rugosas. El espejo gira en blanco en la penumbra. El giro de un trompo impersonal nos mantiene y nos traga. El espejo gira en blanco al giro de un trompo impersonal en la penumbra. La vida nos mantiene y nos traga. Exacto. En un lugar no, esperado. Yo decía en serio libro de los dioses. O sea, a mí me parece que va en el poema hay algo ahí de la merced del dios y esto ofrecer sacrificio, ¿no? No sé, ¿cómo está entendido eso? Perdón que quiera volver, pero... Quiero decir que una relación fundamental con un dios es hacerle un sacrificio, ¿no? Porque... Y como la existencia de la comunidad, ¿no? A través, o sea, la comunidad es posible solamente con el, ¿no? Con la ofrenda. Para que se salve la comunidad. El tabú, ahí aparece el tabú, ¿no? Bueno, o sea, sí, en el sentido de una víctima señalada, sí hay tabú, sí, bueno. Pero, digo, creo que ese es el motor fundamental de nuestra relación con una fuerza que nos sobrepasa. Ahora, también existe la posibilidad de que Dios nos transite, esa fuerza nos transite y ya no sea otro, ya no, digamos, no hay una relación sacrificial, sino más bien una relación de fundirse con eso, ¿no? Pero queda finalmente la perplejidad de que estamos metidos en esto, que a veces nos podemos enchufar, pero que la vida sea, que ya no ningún Dios, ¿verdad?, sino que algo que es la vida, más allá de todas esas figuraciones sacrificiales o no, igual nos mantiene y nos traga y está girando como un espejo en la penumbra. O sea que hay la vida es plural e incierta y finalmente nos deja en banda, no sé. Sí, como sí, no, es un escepticismo habría allí, ¿no? Como una dejar de que algo lo pueda explicar todo, digamos, ¿no? Como, bueno, hay cosas que no... Claro, claro. O bueno, yo lo traduzco quizás bueno, Silvina dijo algo del latido de lo viviente en un momento, ¿no? Esta como búsqueda nuestra. Como que me parece que sí, que hay en nosotros como una búsqueda como más filosófica, si se quiere, dentro de lo que es la poesía, y que es evidentemente subjetivadora y que va por bueno, en tu caso, Robert, me parece que sí, que viste, yo te dije cuando leí el libro, quiero leer el pensamiento oriental, digamos, eso que estás escribiendo, porque me parece que hay un montón de líneas que me estoy perdiendo. Pero ponele que no lo lea nunca, lo que sí puedo leer es ese ímpetu que va bueno, lo filosófico, a tratar de ver desde lo poético que es la vida. Perdón, Juan, seguí vos que seguro vas a poder... No, que me acordé, o sea, de lo que venían diciendo, me acordé de una frase de Rob en uno de sus libros, pero de ensayo, hablando también del cruce, poesía, ¿no? Filosofía, digamos, que decía, si Dios ha muerto, entonces lo único que nos queda es esa fuerza personal y anómala que nos recorre, ¿no? Como si, eso es una frase de Nietzsche, si Dios ha muerto, hay que inventar algo nuevo o algo así. Claro, de algún modo es una traducción a echavarreniano, digamos, de esta idea de Nietzsche, ¿no? Pero tomada, digamos, de tu propia manera, digamos, ¿no? Porque
¿Dice el hombre o Dios? Dice el hombre. Dice el hombre, bueno, es una diferencia. Es que hay algo interesante que decía Deleuze, que la muerte de Dios no asusta a nadie, no perturba a nadie. Ahora, la muerte del hombre, eso es mucho más complicado. Y ahí me parece interesante que es lo que hace, la lectura que hace Rob de eso, ¿no? Bueno, eso Foucault habla de la muerte del hombre, ¿no? Es decir, claro, si Dios ha muerto, el hombre también murió, o sea, y por otra parte, ahí cuando en ese libro, en Arte Andrógeno, yo estoy hablando de la muerte del hombre y de la mujer, o sea, la muerte de los géneros como, digamos, con una consistencia relativamente inamovible. El sujeto moderno sería, ¿no? Sí. El hombre moderno, digamos. Naturalización, ¿cierto? Sí. Sí, eso no tiene que ver tanto con Dios, sino más bien con la figura del hombre, ¿no? Sí, lo de que está. Claro, pero que está relacionado, claro. Nosotros nos pensamos, me parece filosóficamente, nos pensamos como humanos en relación a lo divino y a lo animal también. Claro. Perdón que traiga aquí a mi segunda cabeza. Pero que nos pensamos... En el medio, entre Dios y los animales. Sí. Nos pensamos ahí, digamos, de ahí por lo menos la filosofía, hasta donde yo la entiendo, viene de cómo nos definimos en esos lugares, ¿no? Que por suerte eso se mueve hoy por hoy. Algo interesante del Renacimiento fue, de ciertos pensamientos herméticos del Renacimiento, fue esta idea de pensar al hombre, digamos, como algo en realidad que no tiene lugar, ¿no? O sea, que después, ¿no? Para poder volver a retomarlo en otro momento, fue interesante, digamos, esta idea de Pico de la Mirándola, por ejemplo, ¿no? Digamos, de que el hombre en realidad no tiene ningún puesto asignado, entonces, porque a Dios se le acabaron los puestos y las funciones, entonces como no tiene ningún puesto asignado, puede transitar todos los niveles, digamos, desde lo divino o lo angélico a lo animal, digamos, ¿no? Claro. Del lejos a ir más lejos, o a lo imperceptible, ¿no? Y es interesante también esa concepción del microcosmo y lo micro y lo macro, ¿no? Como una replicación de lo humano o del sujeto en el todo, o en lo mínimo o en lo máximo, ¿no? Como espejo, como replicante, no sé. Eso sí, a mí me interesa este tema ese de microcosmo. Yo creo que hay algo de... Lo interesante de eso, perdón, es el cambio de escala. Puede ser la escala hacia lo mayor, hacia pasar, digamos, nuestra propia escala, o hacia lo infinitamente pequeño también, ¿no? Que eso es... Claro, yo creo que hay algo en ese rechazo que también tenemos por esa poesía chata, que a su vez es una poesía tremendamente antropocéntrica, en el sentido de que se concentra en una visión muy escueta de la percepción humana de las cosas y no permite entrar a esas otras escalas, ¿no es cierto? Y me parece que por ahí algo... todas las personas que estamos acá es eso, también nos interesa correr esos niveles, no todo el tiempo estar antropocentrados, ¿no es cierto? Sí, salir como de lo expresivo, y salir de la función expresiva y entrar como, yo qué sé, en otras funciones, ¿no? Relacionadas con el lenguaje y con el conocimiento. Quitaría la función expresiva. Yo expreso bastante. Lo que pasa es que no en los términos como convencionales, digamos. Yo soy bastante expresiva, me parece. Pero no en los términos del sujeto como convencional, eso sí. Claro. No sé. El problema es que la función, el término expresión suele estar atado, ¿no? A expresión, atado a sentimiento, atado a familiaridad de un sujeto con sus facultades, etcétera, etcétera. Sí, claro, pero bueno, la otra vez también hablábamos mucho del romanticismo, ¿no? Digamos, hay un montón de cosas del romanticismo que hoy por hoy nos siguen interesando, y para mí una de las que me siguen interesando es la expresión, como posibilidad de configurar una subjetividad nueva, no sé. Claro, creo. Pero eso es interesante. Pero es interesante porque eso implicaría una inversión de los términos. O sea, implicaría que la expresión la que crea el sujeto que se expresa. ¿Se entiende? En lugar de pensarlo al revés, digamos, que alguien expresa un sujeto preexistente. ¿No? Me parece interesante pensarlo así. Sí, salir del modelo de comunicación también, ¿no?
Sí. El modelo de comunicación de las funciones del lenguaje, salir de ese modelo también, que ese modelo no se ha derribado aún, ¿no? De la función referencial, apelativa, etcétera, etcétera. Es todo función fática. Todo es función totalmente. Todo es función fática. Sostener el canal. Lengua. Yo creo que un poema siempre tiene que tratar de aludir a algo que esté fuera del lenguaje. Júpiter, trueno mal. Yo también creo eso, Rob. A mí lo que es pura y exclusivamente dentro del lenguaje me aburre a la larga. A la larga. Me gusta, me fascina, me parece que el lenguaje crea cosas también. Pero no. Con el último verso de uno de los poemas que leí dice el entretiempo animal y la laguna abierta. Claro. Y me parece que es el lugar donde uno habitaría, ¿no? De algún modo. Una pregunta que surge un poco del poema de Roberto y es ese sacrificio, ¿cómo se podría pensar ese sacrificio en el hoy, ¿no? Para que no aparezca, digamos, como un sacrificio abstracto que forma parte de un sistema religioso, ¿no? O sea, ¿dónde se podría, o cómo se podría pensar lo sacrificial hoy, por un lado? Y bueno, también estuvo en toda la conversación dando vuelta la cuestión del tiempo y me parece que también es interesante pensar qué tipo de tiempo estamos viviendo, ¿no? O sea, porque en principio se habla de pausa, pero a mí me parece que nada está quieto en este momento, que todo está en movimiento. Y que una de las cosas que más está en movimiento es esa especie de entretejido de temporalidades, ¿no? Que van del pasado al presente y, bueno, que tiene que ver con un futuro que se está construyendo también en este momento. A mí ese futuro que se está construyendo es el que más me genera preocupación en este momento, porque claramente... Bueno, y vuelvo como una especie de deriva más sociopolítica. Me parece que la política que no hacemos nosotros la hacen otros y eso es todo un problema, ¿no? Entonces, bueno, retomando un poco lo que hace que nos encontremos en esta conversación, me parece que la poesía como campo de experimentación tiene que ver con eso, con poner a la sensibilidad a conectarse con distintos planos de lo viviente que por ahí están obturados, ¿no? Cuando uno está atrapado, capturado por redes de mando que cotidianamente van imponiendo formas de vincularse, formas de estar en el espacio, formas de dejar de estar en el espacio.